La ciencia nos ha llevado a la Luna y nos ha permitido desentrañar los secretos del universo, pero también nos ha acercado peligrosamente al abismo. ¿Qué sucede cuando la curiosidad humana se convierte en arrogancia y un simple error puede desencadenar el desastre? Hoy, exploraremos experimentos reales donde la humanidad jugó a ser Dios y casi lo pagó caro. Desde armas capaces de borrar ciudades hasta experimentos que revelaron la oscuridad humana. Estos relatos no son ficción. Prepárense para un viaje por los errores más catastróficos de la ciencia, donde la línea entre el descubrimiento y la destrucción es más delgada que nunca. Estos son los experimentos que casi nos cuestan la existencia. En plena Segunda Guerra Mundial, el Proyecto Manhattan buscaba crear el arma definitiva, pero antes de la primera prueba atómica surgió una pregunta aterradora. ¿Y si la explosión incendiaba la atmósfera y destruía el planeta? Edward Teller planteó la posibilidad de una reacción en cadena que convirtiera el aire en una pira global. Los científicos revisaron cálculos una y otra vez, sin certezas absolutas. Enrico Fermi bromeó sobre si la bomba destruiría solo Nuevo México o el mundo entero, reflejando el miedo real. Finalmente, Hans Bethe concluyó que el riesgo era mínimo, pero nadie podía estar seguro. El 16 de julio de 1945, la bomba explotó y, por unos segundos, el destino del mundo pendió de un hilo. El cielo no ardió, pero el temor a la aniquilación nuclear nació ese día. La ciencia había jugado a la ruleta rusa con el planeta. Aunque sobrevivimos, la sombra de ese riesgo sigue presente. Un solo error de cálculo pudo haber terminado con la humanidad. Así de cerca estuvimos del fin. El experimento Filadelfia es una leyenda envuelta en misterio y conspiración. Una historia que ha fascinado a generaciones enteras y que sigue generando debates hasta hoy. En 1943, la Marina de EIAU supuestamente intentó volver invisible al destructor USS Eldridge usando teorías de Einstein y experimentos secretos que buscaban alterar la realidad misma. Según los relatos, el barco desapareció ante los ojos de todos y reapareció a cientos de kilómetros desafiando la física y dejando a los testigos atónitos. Las consecuencias para la tripulación fueron horribles. Se dice que algunos sufrieron daños irreparables y que la experiencia los marcó para siempre. Marineros desaparecidos, otros fusionados con el metal del barco. Y muchos enloquecieron, incapaces de comprender lo que habían vivido. Algunos testigos afirmaron ver hombres desvanecerse meses después, como si hubieran quedado atrapados entre realidades, condenados a vagar como fantasmas. La Marina lo niega todo, alegando que solo se trató de experimentos de desmagnetización y que los rumores son pura ficción. Sin embargo, la historia persiste, alimentada por testimonios, documentos filtrados y teorías de conspiración que nunca han sido completamente desmentidas. Sea mito o verdad, el experimento Filadelfia es un símbolo de los peligros de manipular fuerzas desconocidas y de la curiosidad humana sin límites. Nos recuerda que la búsqueda de poder puede abrir puertas imposibles de cerrar y que hay misterios que tal vez nunca deban ser revelados. La imagen de hombres atrapados en el metal es una advertencia escalofriante sobre los riesgos de desafiar lo desconocido. A veces la ciencia cruza líneas que no puede desandar y las consecuencias pueden ser irreversibles y el precio puede ser inimaginable, tanto para quienes lo viven como para la humanidad entera.
El experimento Filadelfia sigue siendo un eco de advertencia sobre los límites del conocimiento y la ambición humana. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso y la ciencia? En 1961, el experimento de la cárcel de Stanford reveló la oscuridad latente en la mente humana. Lo que comenzó como un simple estudio psicológico, pronto se transformó en una pesadilla real, mostrando hasta dónde puede llegar el comportamiento humano bajo ciertas circunstancias. 24 estudiantes divididos en prisioneros y guardias participaron en una prisión simulada. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, sus identidades serían absorbidas por los papeles que les asignaron. En pocas horas, los guardias se volvieron crueles y autoritarios, sometiendo a los prisioneros a humillaciones y castigos. La autoridad y el anonimato les dieron permiso para actuar sin empatía, y la violencia psicológica se volvió cotidiana. El abuso escaló rápidamente. Los prisioneros sufrieron colapsos emocionales y perdieron su sentido de la realidad. Algunos lloraban, otros gritaban y muchos suplicaban por salir, pero el experimento continuaba, ignorando sus súplicas. El propio Zimbardo, el investigador, se dejó arrastrar por el experimento justificando el sufrimiento. Su rol como superintendente lo cegó ante el dolor de los participantes y perdió de vista los límites éticos. Solo la intervención de una observadora externa, Christina Maslach, detuvo la pesadilla al 6º día. Ella fue la única que se atrevió a cuestionar lo que estaba ocurriendo y exigir que terminara. El experimento demostró cuán fácilmente la autoridad y el entorno pueden transformar a personas comunes en tiranos o víctimas. Nadie estaba preparado para la rapidez con la que la moralidad se desvaneció. No se necesitaron armas ni tecnología, solo roles y poder. Bastó con un sótano, unas reglas y la ilusión de autoridad para desencadenar el caos. La pregunta inquietante permanece. ¿Qué monstruos llevamos dentro, esperando la oportunidad de salir? ¿Hasta dónde llegaríamos si las circunstancias nos empujaran? El experimento es un recordatorio de que el mayor peligro puede estar en nuestra propia naturaleza. No siempre reconocemos el potencial de oscuridad que habita en nosotros. La ciencia puede desatar fuerzas externas, pero también puede revelar horrores internos. Nos obliga a mirar de frente lo que preferiríamos ignorar. El sótano de Stanford nos mostró que los peores monstruos a veces somos nosotros mismos. La línea entre el bien y el mal es más frágil de lo que creemos. Y esa lección nunca debe olvidarse, porque nos recuerda la importancia de la empatía, la ética y la vigilancia sobre nuestro propio comportamiento. Chernobyl, 1986. Una prueba de seguridad mal ejecutada se convirtió en el peor desastre nuclear de la historia. Los operadores desactivaron sistemas críticos y llevaron el reactor a un estado inestable, violando todos los protocolos. Al intentar detener la reacción, el diseño defectuoso del reactor provocó una explosión devastadora. El núcleo quedó expuesto, arrojando material radiactivo a la atmósfera y desatando incendios incontrolables. Los bomberos, sin protección, enfrentaron la radiación mortal sin saberlo. Pripyat no fue evacuada hasta 36 horas después. Miles estuvieron expuestos a dosis letales. El desastre fue agravado por el secretismo y la arrogancia de las autoridades soviéticas.
Chernóbil no solo destruyó un reactor, sino que contaminó tierras por siglos y causó innumerables muertes. Es el ejemplo supremo de cómo un error humano puede tener consecuencias apocalípticas. La ciudad fantasma es un monumento al costo del descuido científico. Chernóbil nos recuerda que la ciencia sin responsabilidad puede dejar cicatrices imborrables. Un experimento mal concebido puede cambiar el mundo para siempre, y el precio puede ser incalculable. El Gran Colisionador de Hadrones, el experimento más ambicioso de la física, desató temores de un apocalipsis científico. Este colosal anillo subterráneo, ubicado en la frontera entre Suiza y Francia, se convirtió en el epicentro de una controversia global. Algunos temían que al colisionar partículas, el LHC creara un microagujero negro capaz de devorar la Tierra. La idea de un cataclismo generado por la ciencia capturó la imaginación del público. Incluso hubo demandas para detenerlo, alegando que los riesgos no se comprendían del todo. Los titulares de los periódicos y las protestas reflejaban un miedo profundo y persistente. El CERN explicó que, aunque teóricamente posible, cualquier agujero negro creado se evaporaría instantáneamente. Los científicos ofrecieron garantías basadas en la física teórica y en experimentos previos. Además, la naturaleza ya realiza colisiones más energéticas sin consecuencias catastróficas. Los rayos cósmicos que golpean la atmósfera de la Tierra son un ejemplo de ello. Sin embargo, el miedo persistió, reflejando la desconfianza hacia la ciencia en los límites del conocimiento. La incertidumbre y el desconocimiento alimentaron el escepticismo. El LHC representa la curiosidad y la arrogancia humanas, siempre buscando ir más allá. Es un símbolo de nuestra eterna búsqueda por entender el universo. El 10 de septiembre de 2008, el LHC se encendió y el mundo no fue devorado. La anticipación y el alivio se sintieron en todo el mundo científico. Años después se descubrió el bosón de Higgs, pero la advertencia quedó clara. Este descubrimiento monumental fue un hito, pero también un recordatorio de los riesgos. Cada avance científico implica riesgos y responsabilidades enormes. La ética y la precaución deben guiar cada paso en el camino del descubrimiento. La pregunta siempre acecha: ¿y si esta vez hemos ido demasiado lejos? La línea entre el progreso y el peligro es a menudo tenue. La ciencia puede abrir puertas a lo desconocido y no siempre sabemos lo que encontraremos. Cada descubrimiento es una chance in sucks natsperna. Vonor in stai rari hacia lo inexplorado. El LHC es un recordatorio de que el conocimiento es poder, pero también peligro. La búsqueda del saber debe ser equilibrada con la sabiduría y la responsabilidad. Hemos recorrido experimentos que rozaron el desastre y desnudaron la oscuridad humana. Cada historia, real o legendaria, nos advierte sobre los peligros de la ciencia sin ética ni humildad. La ciencia nos da poder, pero no siempre sabiduría. Estos experimentos son cicatrices y advertencias en la historia del progreso. La línea entre el avance y la catástrofe es aterradoramente delgada. La responsabilidad de usar la ciencia sabiamente recae en todos nosotros. Buenas noches, si pueden dormir después de esto.